las diversas especialidades. Entonces, lo último que van a ver ustedes en la historia clínica neurológica es que desde que nuestros maestros nos enseñaron hace muchos años, y a ellos sus maestros les enseñaron, ¿no? Cuando se creó la neurología y cuando vino la neurología a nuestro Perú, eran agrupar 4 grandes diagnósticos, ¿no? El diagnóstico de síndromes, es decir, agrupábamos síndromes; el diagnóstico topográfico, ¿no? Que en base a los síndromes decíamos dónde está la lesión. Ajá, ahí venía la base anatómica. El diagnóstico nosológico, frente a qué enfermedad estoy, qué enfermedad tiene mi paciente. Y el diagnóstico etiológico, salud, etiológico y diagnóstico diferencial, ¿no? Sobre todo el diagnóstico etiológico. Entonces, eso es, como van a ver, la estructura general de neurología, ¿no? Los 4 grandes diagnósticos, los tópicos que se respetan, para en base a eso, al final, llegar al diagnóstico de los pacientes. En estas 3 semanas, ¿qué vamos a aprender? ¿Cuál es el objetivo de semiología? Como ya el doctor Pérez, como ya los colegas coordinadores de la semiología general comenzaron a decir, ¿no? Semiología es elaborar una buena historia clínica desde el ángulo examinar al paciente, cómo llegar al paciente, cómo tener empatía con nuestro paciente, para poder nosotros rescatar todos los datos que nos puede dar nuestro paciente y o el familiar de nuestro paciente, ¿no? Entonces, estas 3 semanas, ¿cuál es mi objetivo? Mi objetivo es que ustedes sepan hacer una buena historia neurológica. 2, que sepan agrupar bien síndromes neurológicos y en base a esos síndromes me recuerden pues su anatomía y me digan, doctor, creo que la lesión en base a los síndromes que he captado está en el hemisferio cerebral izquierdo, en el hemisferio cerebral derecho, está en tronco cerebral, está en la médula o está en nervios periféricos. Está en el lóbulo frontal, está en el lóbulo occipital, está en el lóbulo temporal, etcétera, etcétera, etcétera. Doctor, me parece que está en mesencéfalo, me parece que está en bulbo, me parece que está en protuberancia. Ajá. Mi responsabilidad es que ustedes de acá a las 3 semanas salgan por lo menos haciendo un buen diagnóstico de síndromes y haciendo un buen diagnóstico topográfico, ¿no? Pero para hacer síndromes tienen que haber hecho lindo la elaboración de historias y lindo examinar a nuestro paciente, ¿no? Desde el ángulo neurológico. Esa es la visión general de lo que nosotros vamos a desarrollar. Nosotros vamos a desarrollar y van a ver ustedes, sí, pues ahí los tópicos que trataremos de enseñarles cada mañana para después pasar a cómo examinar cada tópico que nosotros vamos a desarrollar. Y en el seminario hablaremos un poquito de clínica, ¿no? Porque también es duro, es un poco crudo el hablar sobre semiología. Siempre la parte linda es la parte clínica, que lo van a hacer en la otra rotación, ¿no? La responsabilidad de quienes hacen clínica es justamente, ¿no? Decir qué enfermedad tiene el paciente, qué diagnósticos diferenciales tiene el paciente y cómo voy a curar a mi paciente, ¿no? Esa es la parte de clínica que lo van a aprender ustedes en su próxima rotación. Entonces, esa es la visión general y hoy me ha tocado a mí hablar de facies, actitud y marcha. Van a notar que en neurología hay enfermedades que pueden comprometer la carita de nuestro paciente.
y que muchas veces de entrada, al mirar la facies de nuestro paciente, nos podemos ya dar cuenta qué tipo de enfermedad lo tiene. Pero hay enfermedades en neurología que pueden determinar la llamada asimetría facial, porque comprometen una hemicara. Porque comprometen una hemicara. Y hay enfermedades neurológicas que van a dar las llamadas facies no asimétricas o sin asimetría, debido a que comprometen globalmente ambas hemicaras o toda la cara. Sí, pues, y entre los principales ejemplos vamos a tener A, la parálisis facial periférica, A, la parálisis facial central, A, trastornos de nervios oculomotores y algunas enfermedades degenerativas. Y es cierto, ¿qué es una parálisis facial periférica? Es una enfermedad en la cual hay lesión en la porción periférica del nervio facial. En la porción periférica del nervio facial, que va a determinar debilidad en la hemicara correspondiente a la lesión. Debilidad en la hemicara correspondiente a la lesión, encontrándose borramiento de surcos frontales, debilidad en el orbicular de los párpados, debilidad en el buccinador, borramiento del surco nasogeniano, caída de comisura labial y debilidad en el músculo cutáneo o laticio. Es decir, como ven, una debilidad, una parálisis de toda una hemicara. Pero además se describe a nivel del orbicular de los párpados dos grandes signos. El signo de Bell y el signo de Sux o Soukes se escribe. Sí pues, primero que sí hay asimetría, ¿no? Porque se ha debilitado media cara. Segundo, es una enfermedad neurológica frecuente. Y esta es la época. Invierno, otoño, o en las épocas de cambio de estación, los neurólogos vemos muchos pacientes con parálisis facial periférica. Y por eso lo ponemos como ejemplos. Ponemos como ejemplo lo que más se ve, lo que ustedes van a ser testigos y a ustedes les van a consultar. A nivel del auricular de los párpados, en el momento de la parálisis, en el momento en el cual el paciente se da cuenta que su carita en un lado se está debilitando, se está paralizando y corre a ustedes a buscarlos a la emergencia, vamos a ver que él llega y les dice: no puedo cerrar el ojo, doctor, me está lagrimeando, doctor. Entonces, aparte de tranquilizarlo, es cierto, ustedes, ¿qué van a ver? Cuando le pidan que cierre los ojitos, vamos a suponer que el lado derecho sea, ¿no? El lado izquierdo, él lo va a cerrar bien, mientras el lado derecho se va a quedar abierto.
Ese hecho de quedarse abierto se llama el signo de Bell, en honor a quien describió por primera vez este signo, el signo de Bell. Fíjense, es tan característico este signo que cuando uno lee los libros, tratados, las revistas y algunos trabajos de investigación, ya no te ponen parálisis facial periférica derecha, te ponen, por decir, signo parálisis de B derecha, ¿no? En honor a quien describió por primera vez este signo, y uno ya lo interpreta, parálisis de B derecho, es una parálisis facial periférica derecha. Y eso es lo que ustedes van a encontrar cuando lean los libros. La importancia de este signo de Bell que se da en la etapa aguda del enfermo. Pasan los días y ya nuestro pacientito va a poder cerrar los ojitos, ¿no? Y si nosotros le decimos, a ver, cierra los ojos, ¿no? Vamos a ver ahí las pestañas. Y si le dicen, cierra fuerte, en el lado sano, la pestaña se esconde. En el lado enfermo, todavía la pestaña se ve. O sea, en el momento subagudo o ya de recuperación, aparece el signo de sub o signo de las pestañas. El signo de sub o signo de las pestañas. Entonces, este es un primer ejemplo de enfermedad neurológica que ha determinado una asimetría facial. Frecuente, al final las preguntas. Frecuente y frecuente en esta época. Luego viene la parálisis facial central. Parálisis facial central. Parálisis facial central, que es debido a una lesión de la porción supranuclear del facial, que es debido a una lesión de la porción supranuclear del facial, que va a determinar en el lado contralateral a la lesión, debilidad de los 2/3 inferiores de la hemicara. Debilidad de los 2/3 inferiores de la hemicara. Encontrándose borramiento del surco nasogenial, debilidad del buccinador, caída de la comisura labial, debilidad del músculo cutáneo o platísimo. Respetándose los surcos frontales. A veces encontramos también una debilidad del orbicular de los palos. Ahí vemos, ¿no? La frente es normal, pero los 2/3 inferiores, ahí están debilitados, paralizados. ¿Y por qué es importante recordar esto? Porque esto se ve en las enfermedades cerebrovasculares. Se ve en lo que conocemos como derrames, que va a ser motivo de un seminario. Asimetría facial.
enfermedad neurológica que ha determinado una asimetría facial. Seguimos. Oculomotores. Va a haber oportunidad de una clase de nervios craneales. Va a haber oportunidad de una clase de nervios craneales. Y ahí vamos a ver con mucho más detalle este aspecto. Pero van a ver ustedes que lo más frecuente que se lesiona es el tercer nervio craneal y el sexto nervio craneal. Más frecuente. Y lo más frecuente que nos van a preguntar y que nos van a consultar. Aún siendo alumnos. Porque para quien está en emergencia, ustedes no son alumnos, son médicos. Y corren, acuden, tocan la puerta, tocan el timbre o tocan la campana, pero los buscan, ¿no? ¿Qué pasa cuando se lesiona el tercer nervio craneal de arranque? Ustedes lo saben. El párpado. Vamos a suponer que es el lado derecho. ¿Cómo se llama eso? Tosis palpebral. Tosis palpebral, ¿no es cierto? Ahí está. Tosis palpebral. Desde ahí, desde el saque, ya hay asimetría facial. Ya hay asimetría facial. Y entonces, el paciente se levanta un buen día y el párpado derecho está caído. Se asusta y corre a la emergencia, corre a buscarlo. Entonces le dicen, tosis palpebral, lado derecho. Lo más probable es que esté lesionado el tercer nervio. Y si ustedes en ese momento al examinar, luego de tranquilizarlo, le levantan el párpado, el ojito va a estar traccionado o llevado ¿hacia dónde? Hacia afuera, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque vamos a recordar nuestra anatomía que el tercero inerva el recto interno, que lleva el ojo hacia adentro, ¿no? Pero como está debilitado, el sexto que lleva el ojo hacia afuera, ¡guau!, lo para. Entonces, si nosotros al examinarlo al Señor, luego de tranquilizarlo, le levantamos el párpado, vamos a encontrar un estrabismo divergente, una exotropia. Y en ese momento el Señor le va a decir, veo doble. Entonces mejor que esté con su tosis para que no vea doble, le decimos, ¿no? Y de verdad que se tranquilice. Entonces, desde ahí, también el hecho de estar así con el ojo estático, ya decimos que hay una asimetría facial. Entonces, tercero, frecuente, y lo van a buscar. Tosis palpebral, de inmediato que se les venga a la cabeza, tercer nervio. No es el motivo de una clase, pero eso es, ¿no? Fácil. Eso es lesión neurológica, enfermedad neurológica que ha determinado una asimetría facial. Pero también pues, vamos a suponer que el señor tenga una lesión del sexto. El recuadro anatómico les dice, el sexto nervio craneal inerva el recto externo. ¿Qué hace el recto externo? Lleva el ojo hacia afuera. Si se lesiona el sexto, actúa el recto interno. Entonces el ojito ¿hacia dónde va a estar? Hacia adentro, ¿no? Entonces un buen día, el paciente va, se levanta y se va al espejo y ve que su ojo está torcido hacia adentro y que ve doble, ve borroso y doble. Corre, les toca la puerta, el timbre, la campana, o de repente, no sé, pues, o corre a la emergencia y los encuentra a ustedes. Ustedes lo ven ahí y dicen, un estrabismo convergente, una entropia, o el ojo traccionado hacia adentro. ¿Qué es lo que se les viene a la cabecita? Que hay una lesión del sexto nervio craneal. ¿Y por qué lo pongo como ejemplo? Porque es muy frecuente esta enfermedad, es muy frecuente esta patología, porque es una complicación de la diabetes, de la hipertensión arterial.
¿Y cuántos millones de diabéticos hay en el Perú? ¿Cuántos millones de diabéticos hay en el mundo? ¿Cuántos millones de hipertensos hay en el mundo? ¿Cuántos millones de hipertensos hay en nuestro Perú? Entonces, en más de una oportunidad, a ustedes les van a consultar por esto, porque es frecuente. Ajá. Entonces, tercero y sexto no se les va a escapar, muchachos. Asimetría facial. Y llegamos después a la parte un poco triste para nosotros los neurólogos, ¿no? Porque hay enfermedades degenerativas que te pueden dar asimetría facial. Cuando uno habla de enfermedad degenerativa, es aquella enfermedad que aparece, progresa, avanza, progresa lentamente, ¿no? Y va debilitando sectores musculares de nuestro organismo. Y a veces comienza por la cara propia, a veces comienza por la cara. Y vamos a encontrarnos muchas veces con una asimetría facial, por una enfermedad degenerativa que se conoce con el nombre de miopatía o distrofia muscular, que se caracteriza por atrofia, sequedad de fibras musculares, atrofia, sequedad de fibras musculares, de curso progresivo. Están descritas las atrofias faciales. Y de verdad, ver esa hemiatrofia es ver en esa hemicara, por la sequedad de la fibra muscular, ver un hueso y pellejo, porque solo queda la piel y el hueso. Por lo tanto, las eminencias óseas se hacen bastante visibles, ¿no? Y nos encontramos con las atrofias faciales de una hemicara, hoy conocido como hemiatrofia facial. En honor a quien describió por primera vez una hemiatrofia facial, en los libros lo pueden encontrar como hemiatrofia facial de Romer. Así está descrito en nuestro libro. Hemiatrofia facial de Romer. Sí, pues, aquí simple y llanamente diagnosticamos, pero lamentablemente no hay tratamiento, ¿no? Bueno, se sigue luchando, se sigue investigando cómo detener estas miopatías, estas entidades degenerativas. Bueno, algo se está haciendo, pero de todas maneras, si bien no avanza 100 por hora, avanza 10 por hora, pero avanza como ya veremos posteriormente. Muy bien, acá están entonces los ejemplos más importantes de una enfermedad neurológica que ha determinado asimetría facial. Pero decíamos, sí, pues, así como hay lesiones que comprometen una hemicara, hay enfermedades que lesionan globalmente la carita. Y ahí vamos a tener la más frecuente, la enfermedad de Parkinson, seguido de la enfermedad coreica, la miastenia y entidades degenerativas, donde están las miopatías. Enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson, que es debido a una alteración del sistema extrapiramidal, que es debido a una alteración del sistema extrapiramidal. Va a determinar lentitud.
rigidez y movimientos involuntarios en sectores corporales. Lentitud, rigidez y movimientos involuntarios en sectores corporales. A nivel facial se describe la facies rígida, la facies inexpresiva, la facies con rigidez de expresión, la facies hipomímica, la facies pétrea, la facies seria. ¿Nombres para qué? Para decirnos que a nivel facial el paciente tiene una gran lentitud de movimiento. Una gran lentitud de movimiento, ¿no? Y es cierto. Ustedes cuando vean un paciente con Parkinson, en realidad, desde que entra a su consulta, ustedes lo van a ver con una carita así rígida, duro, ¿no? Normalmente nosotros cuando entramos, saludamos, ¿no? Tenemos pues nuestros movimientos faciales, ¿no? Y no estamos tan duros, tan pétreos, pero esa característica del Parkinson desde que entra, doctor, buenos días, ¿cómo está, doctor? Quiero que me examine, doctor. Entonces, ustedes se van dando cuenta que hay una rigidez, una facies inexpresiva, una dureza en la carita. Y si ustedes entablan ya una conversación y juegan bromas con nuestro paciente con el ánimo de ganar la empatía, ¿no? A veces pues normalmente conversamos, nos sonreímos, hablamos, qué bien sí, doctor, acá atentos, doctor, ¿no? Pero estoy preocupado por mi enfermedad. En cambio, el paciente con Parkinson les habla y ustedes van a notar que mueve los labios, sí, doctor, sí, estoy preocupado por mi enfermedad, doctor, no puedo mover mucho la cara, doctor, ¿no? No muevo lentamente, estoy duro, ¿no? Y si ustedes juegan una broma, normalmente nosotros sonreímos, ¿no? Normalmente nos reíms, ¿no? Pero el paciente parkinsoniano, ustedes le juegan una broma, se ríe, ¿no? Pero está más duro el pata, pues, ¿no? Entonces, ahí viene, ¿no? Al toque, acá hay una fase inexpresiva, rígida, ¿no? Con rigidez de expresión, hipomímica, ¿no? Lo más probable que se le viene a ustedes a la cabeza es el Parkinson. Pero también hemos dicho lentitud, rigidez y movimientos involuntarios. Sí, pues nuestros pacientes parkinsonianos, cuando les habla, ¿no? Habla rapidito, ¿no? Buenos días, doctora, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Y después que deja de hablar, ustedes lo van a notar así, ¿no? Está escuchándolos y está con movimientos involuntarios de labios. A eso se llama el signo de la plegaria. El signo de la plegaria, como si estuviera rezando. Deja de hablar con ustedes y los está escuchando, pero sus labios están ahí. Y eso se llama el signo de la plegaria. Pero ya dentro del examen, ¿no? Ustedes ya les llamó la atención, ¿no? Su movimiento involuntario, su rigidez, y cuando hablan rapidito, ¿no? Entonces usted dice, a ver, señor, reza el Padre Nuestro, ¿no? Entonces, ¿qué van a escuchar ustedes de él? Atentos, ¿ah? Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Otra vez. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, comienza fuerte, rapidito, y se va apagando. A eso se llama taquifemia. Y entonces, no solo es la carita rígida, sino el signo de la plegaria y la taquifemia. Porque normalmente no tenemos eso, ¿no es cierto? A ver, delegada, reza usted el Padre Nuestro. A ver, vamos a graficar. A ver, fuerte para todos. ¿Sabe o no el Padre Nuestro? Porque acá de repente no lo saben. Ya, a ver, vamos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino. Estamos graficando ahí, ¿cierto? ¿No es cierto? Ahí. Y guardamos un ritmo, una buena frecuencia, ¿no? Una buena amplitud. En cambio, en Parkinson no. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y él les dice, doctor, yo no sé qué pasa. Cuando hablo un poco largo se me apaga la voz. Eso lo vamos a aprender después cuando hagamos ya movimientos involuntarios, ¿no? Pero eso es lo característico en el Parkinson. Pero volviendo a la cara, porque la frase es cara, ¿no? Así es rígida, signo de la plegaria, ¿no? Y bueno, ¿no? Así está aquí. Corea. Enfermedad en la que abundan los movimientos involuntarios. Abundan los movimientos involuntarios. A nivel facial, abunda en gesticulaciones. De ahí que se llame facies gesticulante al Corea. Ahí que se llame facies gesticulante al Corea. Es lo contrario del Parkinson. Es lo contrario del Parkinson. Cuando ustedes atienden a un colega desde que entra a su consulta y lo saluda, no, usted dice, doctora, ¿cómo está? Doctor, vengo para que me ¿quién ve? Pasa, mire, ¿no? Cierra los ojos, abre los ojos, protruye los labios, cierra los labios, no se entorpece en su expresión, como la carita son facies gesticulantes, abunden movimientos involuntarios. Y esto de la Corea nos hace recordar pues que tienen ustedes que estar atentos. ¿Por qué? Porque la Corea puede estar en el niño, puede estar en el joven y puede estar en el adulto. En el niño, en el joven y en el adulto. En el niño, cuando vayamos y rotemos por el hospital del niño, vamos a ver muchos niños con la Corea de Sydenham. Que está relacionado con la fiebre reumática. La Corea del joven, sobre todo en las damas, llamada la Corea gravídica. Y la Corea del adulto, llamada la Corea de Huntington. Sí, pues, les van a llamar, los van a consultar, ¿no? A veces una criaturita de 5 o 6 años, ¿no? Papá, mamá ven que comienzan a hacer movimientos involuntarios, que el papá dice está con tics, ¿no? Bueno, el primer día no le da mucha importancia, pero si es segundo o tercer día que está la criaturita así, entonces inmediatamente lo van a llevar al médico, lo van a llevar a ustedes. Entonces, movimiento involuntario, fase gesticulante, criaturita, el mismo a la cabeza, Corea de Sydenham, inmediatamente buscar, ¿no? Buscar si hay o es portador de la fiebre reumática. Inclusive ahí en el hospital del niño hay un espacio, un ambiente donde se ven a todos los niños con fiebre reumática, que es debido a una infección por el estreptococo metricolítico que lesiona articulaciones, pulmón, corazón y también cerebro. Entonces, recordar, niño, Sydenham, fiebre reumática. En jovencitos, más en las damas en realidad, en las damas es donde es más espectacular, y de verdad que más espectacular y nos podemos poner inclusive problemas nosotros, ¿no? Sobre todo los varones, ¿no? Por ejemplo, 15, 16, 17 años, la jovencita un buen día comienza a tener movimientos y ella misma se asusta, ¿no? Se ve en el espejo y su fase gesticulante. Entonces,
papá, mamá la ven y dicen, ¿qué pasa, hijita? ¿Estás nerviosa? ¿Estás con tics? ¿Qué me pasa? Entonces papá y mamá se asustan y lo llevan al médico y a uno de los colegas ahí sentadito. Y entonces, ¿no? Vemos 15, 16, 17 años con movimientos involuntarios en la carita, inmediatamente pensamos en una corea del joven, y si es mujer, gravídica. Eso está descrito. Y entonces, mientras ustedes han terminado de examinar, hacen sus órdenes, ¿no? Hasta ahí el papá y mamá ya están tranquilos. Pero cuando leen en las órdenes que ustedes están pidiendo test de embarazo, se va a asustar papá y mamá y se va a molestar con ustedes. Le va a decir, un momentito doctor, ¿usted es neurólogo o ginecólogo? No he venido a que mi hija le examine la cara. Ya ustedes le explican, ¿no? Que existe la corea. ¿Qué corea gravídica? Usted es un mañoso, usted que se ha creído, que mi hija que por la es decir, le dicen su vida a ustedes. Entonces estén preparados a que les griten, peguen, ¿no? ¿Por qué? Porque papá, mamá, pues se va a alarmar cuando ustedes pidan test de embarazo. Ustedes como médicos saben que tienen que pedir, porque está dentro de los diagnósticos diferenciales. Pero usted cuando está saliendo ya a la puerta y le dice, ¡mañoso! Ustedes se quedan con ese sello, bueno, pero ya ustedes como médicos cumplen. Pasan unos 20, 25 días, vuelve la jovencita, vuelve la paciente. Pero ella no viene con papá ni con mamá, sino viene con el culpable. Generalmente llega con el culpable, ¿no? El amiguito, el enamoradito, no sé, pues, ¿no? Pero es el culpable. Y viene con su sobrecito y les va a entregar el sobrecito. Entonces, cuando ya ustedes ven que es de embarazo, positivo. Entonces, la miras a la chica, ¿no? La chica te mira así asustada, ¿no? Ya sabes que tiene su corea, ¿no? Lo miras al pata te queda mirando asustado, y si le dices, compadrito, te casas. ¿No? Entonces ya no tienen un coreico, no tienen dos coreicos para atender, ¿no? La corea gravídica, muchachos, después de muchos estudios, muchos trabajos lindos de investigación que se han hecho, en realidad está pesando mucho que esta corea gravídica en las jovencitas aparece como una reactivación de una corea de Saidikan que habrían tenido de criaturitas. Eso es lo que se ha avanzado hasta ahora. Pero se sigue buscando. Pero lo pongo como recuerdo, ¿no? Porque ya les va a pasar. Nos ha pasado a todos. Cuando hemos visto una corea de joven, nos han gritado la mamá los menos gracias. Mamá no entiende, pues eso nos ha dicho en nuestra vida, nos ha dicho. Bueno, pues nosotros como médicos tenemos que cumplir. Quizás a ustedes las damas les dirán con más tranquilidad, con menos agresividad, ¿no? Pero al médico varón, muchas le dicen su vida. Entonces, existe la corea gravídica. Y finalmente la corea de Huntington, ¿no? Que les va a llegar a ustedes, ¿no? Es una corea del adulto que cursa, lamentablemente hay que decirlo, con ya una demencia. ¿No? La corea de Huntington del adulto va a ir, va a apuntar y va a desarrollar y va a llegar a una etapa demencial, ¿no? Y entonces aquí los tengo que preparar, sobre todo a las jóvenes, ¿no? A las doctoras, ¿no? Porque dentro de la parte demencial está pues que son muy coprolánicos, o sea, son muy lisurientos, ¿no? Pero no es que lo hagan a propósito, no es que lo hagan porque son malcriados, no, es parte de su cuadro, ¿no? Demencial, es parte de su alteración ya cognitiva, es parte de su alteración de sus funciones superiores, es parte de su demencia, ¿no? Parte de su demencia. Entonces cuando llega el adulto, ¿no? Ya yo cuando lo recibo así a los adultos, los saludo, buenos días, doctora Alvarado, pues muy jacarandoso por ahí, por ejemplo, ¿cómo está, doctora Alvarado? Acá estoy subiendo un patología, no estoy jodido, pero contento, carajo. No, disculpe, pero se me sale eso, ¿no? Entonces, ustedes, las damas que no les llamen la atención,
cuando vean un colegio adulto que en algún momento les va a decir una lisura, ¿no? ¡Uy, qué malcriado! No me vengan con eso. No, los médicos, ya desde ahorita, desde semiología, les voy diciendo que es así. El Huntington es muy jacarandoso, muy alegre, anda con su movimiento, pero se le sale, pues no se le sale el barrio, como se dice, ¿no? Pero que a ustedes no les llama la atención, porque ya tienen captado de que están frente a una Corea lejana. Entonces, volviendo a nosotros, nuestra facies es una facies gesticular. Eso es lo que tenemos que captar. Miastenia. Y como ven, es toda la cara. No es una hemicara como decíamos acá. Es toda la cara. Miastenia. Miastenia. Enfermedad que ocurre por alteración del espacio neuromuscular. Por alteración del espacio neuromuscular, que va a determinar debilidad muscular durante el día a predominio vespertino. Debilidad muscular durante el día a predominio vespertino. Es decir, el paciente les va a decir, doctor, yo manejo bien, fuerte, doctor, soy un muchacho, mortal, soy un increíble Hulk, doctor, me veo en el espejo, qué bonito soy, qué lindo, qué fortachón soy. Pero doctor, a las 12, no sé qué pasa, me comienzo a debilitar, no sé qué pasa. A las 2 de la tarde, estoy débil. Doctor, a las 5 de la tarde ya no puedo caminar, menos subir las escaleras porque yo vivo en un segundo piso, ¿no? Y a las 5, doctor, estoy así, como ahorita. Así. Doctor, así, mis ojos se me cierran, doctor. Estoy débil, doctor, a las 5. Pero en la mañana he estado excelente, 100% bien. Y eso es todos los días, doctor, por eso es que vengo a su consulta. Les dicen, en la mañana estuve fuerte y en la tarde me he debilitado. Debilidad muscular durante el día, predominio vespertino. Esa es la anamnesis de una miastenia. Esa es la historia de una miastenia. Cáptenlo, grábenlo, porque eso va a ser su diagnóstico. Y de verdad, pues cuando ustedes examinan en la tardecita, el pacientito va a tener borramiento de surcos frontales, ptosis palpebral bilateral, debilidad de los buccinadores, en plural, borramiento de surcos nasogeniales, caída de comisuras labiales y debilidad de ambos músculos cutáneos o platíceos. Así, toda la cara borrada, toda la cara debilitada. La facies de miastenia. Inclusive algunos libros, los semiólogos son muy minuciosos, ¿no? Cuando ves un miasténico en la tarde, a la par de que no puede abrir los ojos y está así por una rendijita, como este dice, veo, el labio inferior está caído, así, y se ve la arcada dentaria inferior, ¿no? Lo ves así. Pero si tú lo has visto en la mañana, lo has visto normal. Si lo has visto a las 9, 10 de la mañana, lo has visto normal. Pero si lo ves a las 5 o 6 de la tarde, ¿no? Lo ves con una facies borrada, con una facies debilitada, ¿no? Con debilidad global. Esa es la miastenia. Sin embargo, aterrizamos en las miopatías. Y decíamos que las miopatías son entidades degenerativas de curso progresivo. Mi paciente comenzó con una hemiatrofia facial. Qué pena, va a progresar al otro lado, a nivel facial.
Y vamos a encontrar borramiento de surcos frontales. Ptosis palpebral bilateral. Caída de comisuras labiales. Debilidad de músculos cutáneos o platísimos. ¿Cómo saber si es una miopatía o es una miastenia? Por su anamnesis. El miopático les va a decir, doctor, yo estoy así hace un año, comencé con la carita, ahora estoy en el otro lado, ahora ya tengo, mire, no puedo levantar, pero señor, ¿usted en la mañana ha estado bien? No, señor, no, estoy así ya hace un año, estaba avanzando poco a poco esta sequedad de mis músculos, este hueso y pellejo que tengo en la cara. Entonces, miren, desde la anamnesis ya ustedes pueden diferenciar si están frente a una miopatía o si están frente a una miastenia. Cuando están frente a una miopatía, la historia es diferente. Cuando están frente a una miopatía de verdad, no solo van a encontrar la debilidad de la cara, sino van a encontrar un hueso y pellejo. Una atrofia muscular global. Por eso algunos autores dicen de la facies del miopático que es una facies adelgazada, que es una facies afilada, que es una facies hueso y pellejo, que es una facies cadavérica. Así están en los libros. Así están en los libros. Así están en los libros. ¿No? Entonces, esto es otra enfermedad que ha comprometido globalmente la cara, ¿no? Pero con una historia diferente a la del miastenia. ¿Y por qué le digo esto? Moja, muchachos, porque el paciente puede llegar a ustedes con la ptosis palpebral bilateral. Entonces, ¿ustedes tienen ptosis palpebral bilateral? Sí, estoy frente a una miopatía, no estoy frente a una miastenia. Entonces, es la anamnesis la que los va a ayudar a inclinar la balanza. ¿Estamos? Listo. Entonces, vean pues cómo cuando uno toca facies, cuando uno revisa carita de nuestro paciente, miren, simple y llanamente de haberlo evaluado en la carita, en el inicio de la historia clínica, nosotros ya podemos llegar a la enfermedad como diagnóstico. Pero no, el consejo es culminar y seguir examinándolo hasta funciones superiores. Así como hablamos de facies, también ustedes vienen desde semiología general viendo actitudes de mi paciente, ¿cierto? ¿No? ¿Por qué? Porque hay enfermedades en las cuales hacen determinar ciertas actitudes en mi paciente. Y ya vienen ustedes y les digo, porque los grupos anteriores muy bien me respondían, por ejemplo, no tenemos el síndrome meningio. ¿Cuál es la actitud que vemos en el síndrome meningio? El gatillo. Ajá, gatillo. La actitud de Gatillo, fusil. Fusil. Gatillo de fusil. Gatillo de fusil. de Fusil. Gatillo de fusil. gatillo, pues, ¿no es cierto? ¿No? Ya sea de fusil, de cañón, de lo que sea, pero ¿no? Pero sin embargo, muchachos, el síndrome meningio también puede determinar en las criaturas, sobre todo el opistótonos, el opistótono. Raramente lo que se llama el pleurotótonos y el ortótono. ¿No? Ya van a aprender en su clase que la actitud en el síndrome meningio es una actitud antálgica que adopta nuestro paciente.
una actitud para evitar el dolor, ¿no? Gatillo, opistótonos, pleurotótonos que viene de pleura, o ortótonos en el cual a veces hay la contractura tanto en la parte anterior como posterior y entonces el paciente está estable, está rígido, ¿no? Rarísimo, pero hay que mencionarlo. Hemos hablado de pacientes que pueden tener un ACV o también llamado una enfermedad cerebrovascular, un EBC, ¿no? Y que vamos a encontrarnos con nuestros pacientitos de la siguiente manera. Nosotros recordamos que nuestra vía piramidal es una vía cruzada, ¿cierto? Por lo tanto, en la enfermedad cerebrovascular lo que va a haber es una lesión de la vía piramidal casi siempre. Si la lesión está acá en el lado izquierdo, entonces ¿qué voy a tener en el hemicuerpo derecho? Una parálisis, ¿no es cierto? Una hemiparesia o una hemiplegia. ¿Vamos? Vía piramidal cruzada, eso desde anatomía, muchachos. Entonces, en los ACV, lesión izquierda, hemiparesia, hemiplegia derecha. Pero también hemos dicho que va a estar acompañado por la parálisis facial central. Eso es lo que vamos a ver en nuestro pacientito que tiene un derrame, un ACV. ¿Qué actitud vemos en el paciente que le da su ACV? No solo su parálisis facial central, su hemiplegia contralateral, sino que mi paciente va a estar mirando a su lesión. El paciente mira su lesión. Y por último, como está débil el buccinador por la parálisis facial central, vamos a encontrar el signo del fumador del tipo. Entonces, de inmediato, pues, cuando ven un paciente que le ha dado un derrame, ahí sí lo van a encontrar. Con su parálisis facial central, con su hemiplegia o hemiparesia, con su mirada hacia la lesión y su signo del fumador de pico. Actitud en el accidente cerebrovascular. Pero hemos hablado del Parkinson. Y hemos dicho que hay una lesión en el sistema extrapiramidal que va a determinar rigidez, lentitud y movimientos involuntarios. La actitud en el Parkinson se denomina semiflexión generalizada. Y es cierto, cuando ustedes se encuentran con un paciente parkinsoniano, no va a estar rígido, no va a estar erguido, erecto como nosotros, ¿no? Sino va a tener esta actitud. Así va a estar. Actitud en semiflexión generalizada. Parkinson. Hemos hablado del conejo. ¿Cuál es la actitud del paciente conejo? Una actitud desordenada. ¿Por qué? Porque tiene movimientos involuntarios, ¿no? No solo en la cara, sino en extremidades. Y en extremidades son movimientos involuntarios bruscos, violentos y que desplazan segmentos. Bruscos, violentos y que desplazan segmentos. Entonces, si usted ve un conejo,
psicodélico no solo está con su fase gesticulante, sino hace esto, hace esto, hace esto, hace esto, hace esto, ¿no? Y está hablando con usted, no está así, ¿no? Está así. Ajá. Actitud desordenada del paciente con cólera. Pero por ahí vamos a encontrarnos con pacientes que tienen daño a nivel del cerebelo. ¿Y qué hemos aprendido nosotros desde anatomía en el cerebelo? ¿Para qué participa el cerebelo? En equilibrio y coordinación, ¿no es cierto? Sobre todo el equilibrio. La actitud del paciente con daño cerebeloso es una actitud inestable, con tendencia a caer hacia todos los lados, Usted ve un paciente con cerebeloso, se para frente a usted, está hablando con usted, y está ahí, ¿no? Claro, tiene problemas del equilibrio, tiene dañado por algo el cerebelo. Entonces vamos a tener un paciente como un porfiado, ¿no? Como un porfiado, inestable. Muy bien, pero por ahí podemos encontrarnos con un paciente que tiene una polineuritis. Vamos aprendiendo una polineuritis. Caramba, ¿qué cosa es polineuritis? Proceso inflamatorio de nervios periféricos. Proceso inflamatorio de nervios periféricos, que va a determinar debilidad muscular a predominio distal. Caray, ¿cómo es esto? Si se me paraliza el brazo por una lesión del nervio periférico, aquí podré mover, pero acá en la mano no. Y si yo le digo, levanta tu bracito, sí puedo levantar los brazos y el antebrazo, pero la mano no. Ahí, ¿no? Y si es en el pie, levanta bien la rodilla, pero el pie está caído, ¿no? Entonces de ahí que los autores digan que el paciente con polineuritis tiene una actitud pendular. Muy bien, vamos a encontrarnos con muchos pacientes que tienen una lesión en la vía vestibular. Y cuando nos hablan de vía vestibular nos acordamos del octavo nervio craneal, ¿no es cierto? Que tiene los filetes, el filete coclear y el filete vestibular. El coclear que escucha y el vestibular que participa en el equilibrio, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando mi paciente tiene un daño vestibular? En bipedestación va a tener la tendencia a caer hacia el lado de la lesión. Y verdad, cuando el vestibular se para frente a ustedes, él trata de ampliar su punto de apoyo, ¿no? Se para los pies, pero aún así está hablando con ustedes y suponiendo que la lesión esté en el izquierdo, está, ¿no? Ahí conversando con usted, ¿no? Y se va y tiene su tendencia a caer hacia el lado lesionado. Esa es la actitud que tiene mi paciente con daño vestibular. Pero me voy a encontrar con pacientes que tienen lesiones medulares, sobre todo a nivel cordonal posterior. Y vamos a notar que hay. Mil disculpas, por favor. Recién nos acabamos de comunicar con la
Todos pintados. Claro. ¿Por qué no tomas nada de esa lista? ¿O no te gusta? Y entonces el coronal posterior, como ya vamos a aprender, ¿no? Participa mucho en la sensibilidad profunda. ¿Qué cosa es sensibilidad profunda? Sensibilidad profunda es lo que ustedes sienten, lo que pisan. Sensibilidad profunda es lo que ustedes sienten que están sentados sobre el tablerito. Sensibilidad profunda es que sienten que están apoyados sobre el tablero. Eso es sensibilidad profunda, ¿no? Sensibilidad propio-ceptiva. Entonces, cuando hay una lesión coronal posterior que es sensibilidad profunda, se pierde después sensibilidad profunda. Y cuando es a nivel medular, el pacientito coronal posterior, cuando está paradito, él no siente lo que pisa, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Amplía su punto de apoyo, ¿no? Está hablando con ustedes, ¿no? Y cada segundo, cada minuto, que mira hacia su pie, que mira hacia sus zapatos, para asegurarse de que su pie está en contacto con el piso, ¿no? Por eso es que los semiólogos dicen, los ojos son el punto de apoyo del paciente coronal posterior. Los ojos son el bastón del paciente coronal posterior. Los ojos son las muletas del paciente coronal posterior. Y por lo tanto, si le dices, cierra los ojos, ¿qué pasa con el paciente coronal posterior? Se cae, ¿cierto? Se cae, bruscamente. De eso se dio cuenta un médico alemán, Romberg, y de ahí es que aparece el famoso signo de Romberg. Entonces, ¿qué significa signo de Romberg? Paciente de pie, ojo cerrado, caída brusca. Eso se dio cuenta Romberg y lo describió entonces como el signo de Romberg que hasta ahora lo utilizamos. ¿Y por qué adquiere gran importancia el síndrome coronal posterior? Ahora, antes la lesión de cordones posteriores era o por sífilis o por a veces una infección bacteriana. Hoy es por el HIV, por el SIDA. Una de las complicaciones del SIDA es que le gusta mucho el sistema nervioso, es muy neurotrópico, pero dentro del sistema nervioso le gusta la médula, y dentro de la médula le gusta la parte posterior de la médula. De ahí viene el síndrome coronal posterior, que se ve en los pacientes con HIV. De verdad, mucha pena les tengo que decir. Ha pasado mucha gente por acá, mucha gente que lo he evaluado, gente, es decir, ni se imaginan, que han llegado acá, a mí, acá, porque algo está pasando, tengo torpeza para caminar, no siento lo que piso. Lógico. Se me viene a la cabeza coronal posterior y le hacía la prueba del Romberg, y ahí, párate ahí, cierra tus ojos y al suelo, ¿no? Romberg positivo. Análisis, HIV, 0 positivo. Es que ahora adquiere gran importancia el coronal posterior porque es uno de los signos muchas veces que encontramos en los pacientes con HIV. A veces el paciente ni enterado está de que es 0 positivo. Y a veces es difícil decirle que es 0 positivo, ¿no? Pero tampoco le podemos engañar, podemos no decirle su diagnóstico. Entonces, por eso es que adquiere bastante importancia ahora el síndrome coronal posterior por el HIV. Sí, pues,
pero también nos podemos encontrar con pacientes que tengan una lesión en la médula pero en la parte anterior de la médula. ¿Cierto? La médula, en la parte anterior de la médula. Y esto nos hace recordar nuestra anatomía. En un corte transversal, la porción anterior de la médula es llegada de la vía piramidal. Es motora. La parte lateral de la médula es sensitivo, superficial. Y la parte posterior de la médula, hemos dicho, sensitivo, profundo. Muy bien. Pero miren cómo está la neurología. Hoy nos encontramos con enfermedades que comprometen la parte anterior de la médula. Por lo tanto, solo nos dan de ahí para abajo falta de fuerza. Paraparesia. Nos dan para y aprenderemos paraparesia. Inclusive llega a una etapa que se denomina paraparesia espástica. ¿Qué actitud adopta mi paciente con paraparesia espástica? Los piecitos, toda la extremidad inferior bien estiradito y con cierta rotación interna. Hiperextensión con rotación interna. Paraparesia espástica. Como un choquito está nuestro paciente. Pero ¿por qué adquiere importancia la paraparesia espástica? ¿Y por qué se los pongo como ejemplo? Porque últimamente se está encontrando que por no decir el 100%, el 99% de los pacientes paraparesia espástica, es decir, con solo compromiso motor, no sensitivo superficial, ni profundo, solo motor, que tiene su paraparesia espástica, son portadores de HTLV. 1, 2. Otro virus, otro retrovirus. No es HIV, es el primo hermano o el amigo del HIV, del HTLV. Entonces, hoy se dice paraparesia espástica por HTLV. ¿Usted sabe por qué se llama así? O inclusive están acuñando otro término porque ha habido un congreso mundial HTLV1 hace 20 días, ¿no?, en el cual hemos estado. Inclusive se está queriendo acuñar el término de paraparesia espástica tropical, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí es donde se ha encontrado primero, ¿no?, este tipo de enfermedad que era producido por el HTLV. Entonces, por eso adquiere importancia ahora el término de paraparesia. Antes decíamos paraparesia y punto, pues paraparesia. Pero ahora no, y se va a invertir millones de dólares para averiguar cómo poder detener esta paraparesia espástica, cómo poder detener la HTLV, ¿no?, que es un retro. Pero mi paciente con que tuvo un derrame tiene derecho a mejorar, ¿no es cierto? Mi paciente que tuvo un derrame tiene que mejorar. Si viene a neurología, tiene que mejorar, ¿no? Y si viene a mogrovejo, tiene que mejorar, ¿cierto? De todas maneras, ¿no? Entonces decíamos que mi paciente estaba con una hemiplegia. Ese paciente, en el proceso de su recuperación, va a comenzar a adoptar una actitud, ¿no? A los 30 días van a notar que el brazo hace esto, el dedo hace esto, y el resto de los dedos hace esto. Y va a estar así. Y abajo, estar así. A eso se llama la actitud del hemiparético espástico. La actitud del hemiparético espástico.
latitud del eje parético espástico. Flexión del antebrazo sobre el gato. El dedo pulgar sobre la palma. El resto de los dedos que lo cubren. Toda la extremidad superior pegada sobre el emitoras correspondiente. Toda la extremidad superior pegada sobre el emitoras correspondiente. Hiperextensión de la extremidad inferior, hiperextensión de la extremidad inferior y rotación interna del pie. Eso es lo que van a ver a los 30 o 45 días de un paciente que tuvo su derrame. Actitud. Muy bien. Entonces, una vez más, de observar la actitud de mi paciente, ya tengo el diagnóstico. Pero no, tengo que terminar toda la historia clínica. A pesar de que desde ahí yo ya puedo decir, ese paciente tiene tal cosa. Porque esa es la virtud de la semiología. Esa es la virtud del que ha estudiado bien semiología, ¿no? Simplemente mira con la fácil, con la observación de la actitud de tu paciente, mira cuánto diagnóstico ya puede llegar. Y por ahí ya se nos olvida todo. Pero sin embargo, hay que cumplir con el tópico que nos dicen y tenemos que evaluar marcha. Es decir, hacer caminar a nuestro paciente siempre y cuando pueda, ¿no? Siempre y cuando pueda. Si el paciente está muy postrado, no lo hacemos caminar, ¿no? No lo hacemos caminar. Y entonces, ahí viene la evaluación de marcha. Y comenzamos con el epiparético espástico. Sí, pues mi paciente epiparético espástico tiene la marcha llamada del segador. Ya decíamos que tiene esto, ¿no? Aquí, aquí, aquí y aquí. Aquí y aquí. Cuando él camina, hace esto. Hace esto. Hace esto. Hace esto. Esa es la marcha del segador. Llamado también marcha en semicírculo, marcha elíptica, marcha de borde externo del pie, marcha en semiluna, y en algunos libros, en honor a quien escribió por primera vez, marcha de toro, teo de D, marcha de toro. Y pues hemos hablado que puede haber el paraparético espástico, HTLV1, agarra confianza, agarra felizmente, hoy por hoy, ¿no? El que menos se preocupa por los paraparéticos espásticos. Antes veíamos a paraparético espástico y dijo, pues y ahí quedaba. Pero ahora no, se va a invertir millones para saber qué pasa con nuestros pacientes y cómo solucionar ese problema. HTLV. ¿De dónde viene? De L, leucemia. Leucemia. Por eso es importante. Leucemia. Bien, el paraparético espástico tiene una marcha denominada marcha en tijera. Sí, pues, el pacientito está paradito así, y cuando le digo camine, él va a caminar, así, ¿no? Y a veces tiene su inestabilidad y se nos va a caer, ¿no? Marcha en tijera. Si yo veo un paciente cerebeloso, ya sabemos que tiene su inestabilidad, ya sabemos que tiene su tendencia a caer a todos los lados. Y fíjense, el
paciente cerebeloso cuando está paradito, así, así, y ustedes le dicen, a ver señor, cierre los ojos, ¿no? Va a aumentar su tendencia a caer, pero no se va a caer como el cordonal posterior. Es decir, no tiene un rombo, pero los semiólogos han acuñado el término de pseudorrombo. Entonces mi cerebeloso tiene el pseudorrombo. Está aceptado ese término. Es decir, aumenta su tendencia a caer, pero no cae. Y si yo lo hago caminar, pues ni hablar, es espectacular, ¿no? Y es cacarandoso y bueno, lo lleva a risa, porque usted lo hace caminar y él, ¿no? Comienza a caminar, ¿no? Y de verdad que parece que estuviera ebrio. Marcha del ebrio, marcha festoneante o festoneante. El coreico no varía, ¿no? Su marcha desordenada. Pues, caray, pero un coreico es espectacular, ¿no? Aparte de que es jacarandoso. Doctor, ¿cómo está? Doctor, a ver, camina. No, haz esto, ¿no? Haz esto, ¿no? Haz esto. Entonces, cuando uno evalúa un coreico, en marcha uno tiene que estar dando la distancia, porque hace esto, ¿no? En medio de su movimiento involuntario. De repente, pues, el doctor lo está ahí evaluando un coreico, y como él es empeñoso, a ver, marcha, y cuando el brazo así, ¡pah! Le mete un cachetadón, ¿no? Bronca entre médico y paciente, ¿no? No entiende de que tiene su movimiento involuntario, nada, ¿no? Y ha pasado, ¿no? Ha pasado. Por eso es que uno evalúa un coreico, su distancia. ¿Por qué? Porque puede ocurrir eso. Y esto de la marcha desordenada en el coreico me hace acordar a que hay raro, pero hay lesiones a nivel del núcleo rojo. ¿Se acuerdan del núcleo rojo? ¿No es cierto? Y es lo que se conoce como el barismo. Más frecuente, hemibarismo. ¿Cómo se describe el barismo? El barismo da movimientos involuntarios idénticos al coreico, pero más fuertes en intensidad. Idénticos al coreico, pero más fuertes en intensidad. O sea, si el movimiento del coreico es como 10, el movimiento del barismo es como 100. Así es el barismo. Y yo tuve oportunidad de ver un hemibálico, era lo único que me faltaba ver en neurología. Recuerdo que era lo único que me faltaba ver en neurología, y un colega me llama de Trujillo, me dice: Manolito, tengo un paciente con hemibalismo. ¿Sí? Digo, sí. Espectacular, me dice. Que agarré mi carro esa noche, el óneos, y me fui a Trujillo, pues a ver el hemibalismo. Espectacular, es primera vez que me está, ¿no? La verdad que era un paciente que el coreico hace esto, ¿no? El hemibálico hace esto. Esto. Y así, giraba sobre su mismo, ¿no? Lo jalaba, un paciente hemibálico. Entonces, miren cómo nos vamos acordando poco a poco de los movimientos involuntarios, ¿no? De la marcha del coreico. Sí, pues, pero hemos hablado del Parkinson también, ¿no es cierto? ¿Cómo camina mi paciente parkinsoniano? Tiene una marcha llamada marcha festinante. Y cuando uno revisa el diccionario festinante, ahí dice: pequeños pasos y titubeantes.
El festinar, ¿no? El festinar, pequeños pasos en titubeante, dice aquí el diccionario. Y de verdad, cuando uno ve caminar al parkinsoniano, que hemos dicho tiene su actitud, esa es mi impresión generalizada, ¿no? Comienza a caminar así. Ahí, ¿ustedes lo ven así? ¿Lo ven así? ¿No? Y se detienen. Ese es el festinar. Pero en el Parkinson hay una característica en la marcha que puede aparecer en algunos: la aquinesia paradojal. La aquinesia paradojal, ¿no? ¿Qué es eso? Ustedes evalúan al paciente con Parkinson, le dicen, a ver, comienza a caminar. Entonces él quiere arrancar, pero quiero arrancar. Oye, camina, pues. No puedo, parece que estuviera pegado al piso, doctor. Pero una vez que ya arranca, despega, luego se va, y si no lo agarramos, se saque el ancho. A eso se llama aquinesia paradojal. O sea, dificultad al inicio de la marcha, pero cuando lo logra a mayor distancia, mayor velocidad. Y tenemos que agarrarlo, que saca el mugre, sí, ¿no? Eso es lo que pasa en el paciente Parkinson. Por ahí, hemos hablado de la polineuritis, pues, aquel paciente que tiene debilidad, disminución de fuerza, predominio distal, ¿no es cierto? Que tiene una actitud pendular, hemos dicho. Tiene una marcha llamada galopante. Tiene una marcha punta talón, una marcha de steppage. Su nombre es término francés, steppage. Para el peruano, stepaje. Un francés y un sabor que seguro. Bueno, la verdad, steppage, hablan los franceses, una cosa. Sí, que vamos a tener muchos flotantes acá en la sala, de muchos países. En Francia me dio varios. Y bueno, yo soy bromista de esto, los agarraba de justo, o venían como recién y al mismo tiempo. Hoy tenía que avanzar con mi broma, ¿no? No, y de verdad, pues un amigo así, se marido. Y los fastidiamos, bueno, y bueno, tenían correa, eso es lo importante. Marcha, paso. Cuando el polinolítico camina, hace esto. Punta, talón, ¿no? Y miren, ¿cómo levanta la rodilla, ¿no? Porque hay fuerza, pues, pero el pie está péndulo, ¿no? Todavía, ¿no? Pero ya camina, pero sigue péndulo el pie. De ahí el término de galopante, punta, talón. El vestibular tiene un tipo de marcha que llamamos zigzagueante. Claro, recuerden que el paciente vestibular tiene la tendencia a caer hacia su lado lesionado, ¿no? Entonces él tiene la marcha zigzagueante. ¿Por qué? Porque él se da cuenta que, vamos a ver que la lesión está acá. Cuando él está caminando, está gironeando, el cuerpo se va, corrige. Está caminando, el cuerpo se va, corrige, ¿no? Camina, y el cuerpo se va, ¿no? Corrige, ¿no? Y corrige. Entonces al final dice, doctor, estoy caminando así, doctor. Zigzag. Marcha zigzagueante. Pero ¿qué otra cosa tenemos que aprender del paciente vestibular? Hemos dicho que el vestibular está con su tendencia a caer hacia el lado de la lesión, ¿no? Y si ustedes le dicen, cierra los ojitos, ¿no? Cierra los ojos, ¿no? Va a tener su tendencia a caer hacia el lado de la lesión. Aumenta su tendencia a caer, pero no se cae. Por eso es que en el vestibular también está aceptado el término pseudo. No es un romper. El romper es caída brusca, ¿no? Así lo describió un romper, ¿no? Entonces, el paciente vestibular puede tener
el cerebro. Pero llegamos a ese paciente coronal posterior y con mucha pena tenemos que decirles, no es 100%, pero la verdad, un 90 y tantos por ciento, 0%. ¿No? Comienza a caminar. ¿No está así? ¿Está así? ¿Está así? A ver, camine, señor. ¿Qué hace? ¿No? Está mirando hacia un lado de por dónde va a caminar y hace esto. Esto. ¿Qué deja caer primero? La punta. Perdón, el talón. Y luego la punta. ¿No? Hace fuerte caer el taco. ¿Para qué? Para escuchar y valerse de otro sentido, del oído, para asegurarse de que está en contacto con él. De ahí el nombre de la marcha cordonal posterior es marcha taloneante, marcha taconeante, marcha tacopunta. Tacopunta. Y finalmente llegamos a las enfermedades degenerativas, ¿no? Y lamentablemente hablábamos de las miopatías. Y pues esta miopatía avanza y avanza. Y cuando la miopatía llega a zona pelviana, vamos a tener la llamada marcha del pato. Y cuando compromete muslo y piernas, vamos a tener la llamada marcha del sapo para nuestro cerebro. Y verdad, cuando uno ve, pues, hemos seguido muchos homeopáticos y hasta ahora los seguimos en consulta externa. Comenzó con la cariza, pasó al cuello, tórax, abdomen, pelvis, una atrofia. Y es cierto, cuando llega a la zona pelviana, ustedes han visto caminar un patito, ¿no? Cómo mueve la colita, derecha, izquierda, derecha, izquierda, ¿no? Igualito camina el miopático, como un patito, como un pato. De ahí que viene a acuñar el término de marcha del pato. Esa marcha no la hago por razones obvias, ¿no? Y esta atrofia avanza, entonces mi paciente va perdiendo fuerza, ¿no? Y él saca fuerza de lo que puede, ¿no? Pero él dice, se pone así todo un ratito. El otro mes, todo un ratito. Entonces él se para y a los pocos minutos está todo así, ¿no? Y así les conversa. Entonces cuando él quiere desplazarse, hace esto. Hace esto. Como un sapo. La marcha del sapo. En aquellas distrofias musculares, en aquellas miopatías que han comprometido ya pelvis, muslo, pierna y pie, ¿no? Entonces, miren, por eso les decía, qué lindo es la semiología. De mirar, de observar, ¿no? A nuestro paciente. Uy, ya tengo mi presunción, ya tengo mi impresión, ya sé cuál puede ser el diagnóstico, ¿no? Tú lo ves caminar al paciente y ahí ya tienes tu diagnóstico bien avanzadito. Sí, pues, pero tenemos que hacer toda la historia. Porque si no, hasta acá nomás, y dice, ya está el diagnóstico. No. Lamentablemente es así. Y por acá apunto los principales ejemplos que hay en facies, actitud y marcha. Les digo principales, ¿por qué? Porque es lo que más vamos a ver, ¿no? Y es lo que a ustedes les van a consultar. Algunas misceláneas. Hemos escuchado pacientes en coma, ¿no? En televisión, en la radio, ¿no? Mucha gente en coma. Y entonces, mi paciente cuando está en coma puede haber dos actitudes que tenemos que recordar. La actitud de decorticación y la actitud de descerebración.
Descorticación, miren acá. Ahí. ¿Ya? Grabado en ese disco duro. Más duro que disco. ¿Sí? Y la actitud de descerebración. Van a tener una clase mañana con ecos de conciencia. Ahí está, la actitud. Decorticación, descerebración. Otra, miscelánea. Muchos pacientes que van a tener sus tortícolis espasmódicas. Tortícolis es algo que nos consultan seguido, ¿no? Hipertonía, contractura del músculo externo periférico posterior que lleve el cuello así. Entonces, ¿el paciente qué hace? Hace esto, ¿no? Y conversa así con ustedes. La actitud antagonista del paciente con tortícolis espasmódicas. Actitud antagonista. ¿Sí ves? Porque si saca este apoyo, torce la cabeza, ¿no? Para hablar con ustedes, ¿no? Así. La actitud antagonista del paciente con tortícolis. Por otra cosa más interesante, más bonita. Y eso nos han enseñado, seguro. Cuando se lesiona el nervio mediano, ¿cuál es la actitud? ¿Cómo se llama? La mano del predicador. La mano del tocólogo, ¿no? La mano del que habla, del que señala. ¿Estamos? Mediano, ¿ah? Cuando se lesiona el nervio cubital, magnitud de la mano en garra. La mano en garra, ¿no es cierto? Y así le va a llegar el paciente a la consulta. ¿Ven cómo se gana la plata? ¿Cómo se va a ganar la plata? Facilito. Así. Ya. Pon tu manito así. Atentos acá, ahora sí se me despiertan. ¿Qué hace el nervio radial? Muy bien. Ponga su mano así delegada. ¿Qué hace el nervio radial? Muy bien. Pon tu mano. ¿Qué hace el nervio radial? Muy bien. Pon tu mano así. ¿Qué hace el nervio radial? No, eso es otra cosa. También que estamos haciendo curso en biología. Qué muchacho. Pon tu mano así. Esa mano temblorosa. ¿Qué haces tú que tiembla tanto tu mano? ¿Qué hace el radial? Una dama, con el cariño que les tengo, espontáneamente. A ver, pon tu manito así. ¿Qué hace el nervio radial? Así. NO, no. El radial hace esto, pues, muchachos. El radial hace. Si se lesiona el nervio radial, ¿qué pasa? La mano en péndulo. La mano en gota. ¿Qué? Péndulo. Claro. Y mire, esto del radial, oiga, cuando ustedes ya hagan internado, de repente como alumnos se dan una emergencia, hay tres síndromes, ¿eh? El síndrome de la noche de bodas, el síndrome del fin de semana, el weekend, ¿no? Sí, así, y lo ponemos, ustedes van a poner la historia así, es así, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque el alcohol produce neuropatía. Un fin de semana los muchachos se van a una reunión, ¿no? Toman sus traguitos, conversan, departen, ¿no? Y se les dio las 5 de la mañana. Y le dicen, oye, ya nos vamos. Pero el dueño de casa le dice, no se vayan. Que lleguen a las 7 y se van. Pero no hay cama, ¿dónde vamos a dormir? En la silla, pero. ¿Qué hacen los muchachos? ¿Qué hacen los muchachos? Cansados, ahí, ¿no? Están presionando, ¿no? El trayecto del radial.
Y cuando se levantan a las 7 de la mañana, se quieren peinar y se dan cuenta de que no pueden levantar y elevar la mano. ¡Uy! ¡Ay, qué cosa! ¡Ay! Corren a la emergencia. Son médicos y corren a la emergencia. No son de vida real, no. A partir de ahora, doble mecanismo. Compresión, no sé, neuropatía del radial. Ya saben el mediano, ya saben el cubital, pues ahora ya saben del síndrome de Weekend radial. Síndrome de la noche bodas. Eso está descrito, no lo digo yo, va a decir todo el inventado. No, ¿ah? Yo lo que les estoy enseñando está en los libros, ¿no? Por si acaso. Se casan, ¿no es cierto? Nadie va a la iglesia, pero todos vamos al tono, pues, ¿no? Ahí sí vamos, porque hay trago, hay comida, hay música gratis, ¿no? Entonces llegamos ahí a golpe de 10 de la noche, llegamos a la reunión. Entonces, ¿qué es lo que realmente sucede, ¿no? En la fiesta? El recién casado, el esposo, salud, todos tomamos comer, todos buscamos salud, porque la señora, con mucho respeto, pues es una dama, pues, ¿no? Y por último, la dama recibe el vasito de licor, pero toma poquito. En cambio el varón toma como vikingo, toma ¿no? Y baila pues toda la noche. Se jalanea el hombre, ¿no? Muy bien, se va a la luna de miel, ¿no? El hombre llega a la luna de miel, no hace nada. ¿Por qué? Porque está tan mareado, tan cansado, que se cayó a la cama, la chica lo ve. Bueno, ¿qué tiene que acomodarse acá? Pero eso sí, se asegura el pata de que la chica se quede dormida. Ahí, chica acá y él un hachazo ahí. ¿No? Muy bien, duermen hasta la 1, 2 de la tarde. Eso ustedes lo van a apuntar en su historia, porque ustedes van a atender a esos pacientes. Y así les va a contar. Inclusive la chica les va a decir, no me he hecho nada, doctor. Así. Sí, en broma, pues, como entran en empatía. Ay, doctor. Ay, doctora, no he hecho nada. ¿No? Así, ¿no? Entonces, 2 de la tarde, despierta el hombre. Despierta. ¿Qué casado? ¿Sí? Pues no, mujer. Ya, pues se va al baño, ¿no? Y quiere ver que está muerto acá y está muerto ahí. ¿No? ¿Qué ha pasado? No, güey, ¿qué me has hecho? ¿Qué me has hecho? No, primera bronca, yo no te he hecho nada. Mira, mi mano me está dando un derrame. Corre, ¿no? Se visten como corren a la emergencia. Y ustedes, ¿no? Tranquilo, chino, cálmate, ¿no? A ver, levanta tu manito. No puedo. ¿Cuál es su diagnóstico? Lesión de nervio radial. Eso está descrito como el síndrome de la noche. De bodas. Lean. Y entonces su diagnóstico tienen que poner neuropatía del radial, 2 puntos, síndrome de la noche de bodas. Doble mecanismo, 3 mecanismos inclusive, pues, ¿no? Alcohol, agotamiento, cansancio y la compresión. Entonces miren, ¿no? Cómo es la semiología, ¿no? A veces de escuchar a nuestros pacientes, ¿no? A veces de mirar a nuestros pacientes podemos llegar a un diagnóstico que, bueno, pues no nos acerca al diagnóstico final. Pero eso es lo que yo les había preparado para fases, actitud, marcha. Por ahí en el interín de las prácticas nos acordaremos de algunas otras actitudes, de algunas otras marchas, pero creo que esto es lo más frecuente que ustedes van a ver. Si tienen alguna pregunta, encantado de responder. Y si no, está claro como el agua, como el líquido cefalorraquídeo. Hay que dejar siempre la pisada bien limpiecita, no es una falta de respeto, ¿no?